Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos en este jueves 17 de julio. Desde EY quisiéramos desde ya agradecer su tiempo y participación en este webcast acerca de la recién promulgada reforma tributaria del gobierno de Donald Trump. Mi nombre es Felipe Espina, soy socio del área de tributación internacional de EY Chile. Junto a mí está Darío Romero, socio de la misma área, con mucha experiencia en temas de tributación, ya sea chilenos invirtiendo en Estados Unidos o viceversa. Y también Adriana San Martín, Senior Manager del área de tributación internacional de EY Estados Unidos, actualmente basada en Miami. Gracias Darío, gracias Adriana. Gracias, Felipe. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y un gusto acompañarlos hoy. Ok, a usted, a usted. El objeto principal de este webcast es abordar en detalle las múltiples oportunidades tributarias incluidas en la reforma llamada One Big Beautiful Bill, como ustedes pueden ver. Estas oportunidades se van a enfocar respecto de inversionistas extranjeros y especialmente respecto de Chile en la medida que la reforma se puede entrelazar con el tratado para evitar la doble tributación que tenemos con los Estados Unidos. Um, um, creo, Adriana, que es razonable entender que el One Big Beautiful Bill es una invitación para el inversionista extranjero para llevar su negocio a Estados Unidos, ya sea el negocio operativo o para utilizar esa jurisdicción como una holding de sus inversiones en el extranjero. Um, Además de abordar las oportunidades incrustadas dentro de esta reforma, vamos a hacer una referencia a un desafío importante que originalmente venía en el proyecto y que finalmente fue eliminado y que se llamaba el famoso Revenge Tax. Nosotros entendemos que aunque fue formalmente eliminado de la ley que fue finalmente promulgada, aún así existen ciertos componentes dentro de la legislación americana que vale la pena destacar y monitorear. Además, vamos a hacer una referencia a la política fiscal que está incrustada dentro de esta reforma y vamos a cerrar con una slide que apunta a estructuras de inversión óptimas y a situaciones que hay que tener presente frente a una inversión concreta desde Chile a los Estados Unidos, teniendo en cuenta la reforma y, como señalé anteriormente, la forma en que esta se entrelaza con el convenio para evitar la doble tributación. Adriana, te voy a dar la invitación para que elabores respecto de las oportunidades de esta reforma. Creo que el espíritu de la reforma, Adriana, se generó el día 2 del gobierno de Donald Trump, puesto que emite una orden ejecutiva al secretario del Tesoro, básicamente indicándole dos cosas. Primero, dejar sin efecto cualquier participación que Estados Unidos haya tenido dentro de Pilar 2 de la OCDE. Y segundo, lo instruye a generar y a estudiar y a analizar una lista de países que pudiesen ser considerados aplicadores de impuestos injustos a Estados Unidos. Ese es más o menos el espíritu, ¿no, Adriana? Correcto, correcto. Sí, creo que lo vimos bastante el año pasado, fue una de las principales promesas de campaña. Se definió muy claramente cuál iba a ser la política fiscal del gobierno del presidente Trump y el día uno, cuando ya tomó posesión, pues empezó a actuar de cierta manera para conseguir precisamente lo que había prometido durante la campaña, particularmente en los temas de Pilar 2, como bien mencionabas, identificar jurisdicciones que tuviesen impuestos discriminatorios en contra de sociedades americanas y cómo el gobierno o la administración de Trump iba a actuar en contra de esos países. Pero adicionalmente al ámbito internacional, más bien enfocado en Pilar 2, también una de las promesas de campaña que vimos de Trump era el deseo de hacer permanente varias de las reglas fiscales o los beneficios fiscales que tuvimos durante el primer gobierno de Trump, que básicamente fue una reforma que ocurrió en 2017 donde hubo cambios significativos tanto a nivel federal como a nivel internacional que no veíamos desde hace 30 años en Estados Unidos. Y en parte la promesa de campaña fue en que varios de los beneficios que venían contenidos en esa reforma del 2017 se iban a extender de manera permanente. ¿Por qué? Porque habían varias de estas reglas que tenían fecha de expiración.
tanto en el ámbito corporativo como en el ámbito individual. En esta presentación nos vamos a enfocar en el ámbito corporativo, que es el que entendemos que es el más interesante para el público que nos acompaña hoy. Pero no hay que dejar por fuera que también hay cambios que afectan de manera positiva en algunas reglas a los individuos. Y solamente brevemente, sé que muchos de ustedes estuvieron siguiendo de cerca el proceso mediante el cual se promulgó esta ley. Fue mediante un procedimiento de reconciliación del presupuesto debido a que los republicanos actualmente no cuentan con un control absoluto de ambas cámaras dentro del Congreso americano, lo cual requirió este procedimiento expedito que se hace otra vez a través de un procedimiento de reconciliación del presupuesto donde se autoriza de cierta manera incrementar la deuda del país, y se hace un balance de las diferentes modificaciones a la ley, cuáles de ellos van a traer revenue a Estados Unidos, cuáles de ellos van a crear un déficit adicional y se permite aprobar esta ley con ciertos parámetros, con un procedimiento acelerado y simplemente requiriendo una mayoría simple en ambas cámaras del Senado, lo cual permitió que se pasara esta reforma fiscal o estos cambios a pesar de no tener el control o la mayoría absoluta por parte de los republicanos en ambas cámaras del- del Congreso. Hubo bastante negociación que ocurrió incluso dentro del mismo Partido Republicano porque muchos republicanos no estaban de acuerdo con incrementar la deuda, incrementar significativamente el déficit del país, pero finalmente se llegó a un acuerdo y muchos quedamos sorprendidos con la manera tan rápida que se aprobó esta reforma. Eh, y también el presidente Trump había dicho hace un par de meses que él quería que el Congreso le entregara una ley lista para firma el 4 de julio del 2025, cosa que efectivamente se cumplió. El 4 de julio, el presidente Trump firmó esta ley y esta ley se convirtió en ley en Estados Unidos. Entonces, creo que a manera general, como lo comentaba Felipe, un cambio de última hora que ocurrió un día antes que el presidente Trump firmara esta ley es que se eliminó este revenge tax. Vamos a entrar un poquito más adelante de por qué se eliminó este revenge tax a última hora, pero en líneas generales para las corporaciones implicó una extensión de estas reglas que venían contenidas en la reforma del 2017. Y antes de adentrarnos en estas reglas, sí quisiera dejar claro que la tasa corporativa se mantiene al 21%. Esta es una tasa que se ha mantenido desde el 2017, cuando se bajó de 35 a 21. Nunca estuvo en juego modificar la tasa de impuestos corporativa porque creo que hay un acuerdo un poco implícito entre los demócratas y los republicanos que 21 quizás es una tasa justa para las corporaciones. Aunque yo sé que hay algunos demócratas que piensan que quizás ha debido haber un poco de ajuste de la tasa, pero por el momento eso no ocurrió. Seguimos con el 21%. Entonces, ahora, adentrándonos un poco en los cambios, y vamos a dividir la discusión en las reglas federales y en las reglas internacionales. En cuanto a las reglas federales, el primer cambio que tuvimos en la ley es que ahora se permite y se hace de manera permanente la deducción de los gastos de investigación y desarrollo que hayan sido incurridos dentro de Estados Unidos. Actualmente, bajo la ley que teníamos del 2017, se tenían que capitalizar los gastos de investigación y desarrollo por 5 años, los incurridos en territorio nacional. Los incurridos en territorio extranjero, es decir, fuera de Estados Unidos, se tenían que amortizar en 15 años, cosa que se mantiene igual, no hay diferencia. Entonces, hay una deducción inmediata de los gastos de investigación y desarrollo incurridos en el territorio nacional, los que se hayan incurrido a partir de 2025. Cualquier contribuyente que tenga gastos de investigación y desarrollo que esté actualmente amortizando va a tener la opción de optar para aplicar una deducción inmediata de estas amortizaciones que queden pendientes. Este es el primer gran cambio. Si seguimos al próximo slide, vemos el siguiente que está relacionado con la deducción de los gastos por intereses. Actualmente tenemos un límite del 30% de un concepto que se asemeja a EBIT. Eh, lo que hace esta nueva ley, el One Beautiful Bill, es que hace permanente la adición de depreciación, amortización dentro de este cálculo del Adjusted Taxable Income o ajuste
del taxable income al 30%, que se asemeja a un concepto más similar a EBITDA. Hay ciertos ajustes que considerar, pero para fines de esta conversación queda claro que hay un aumento a la capacidad de deducir intereses en Estados Unidos. Y esto se vuelve relevante por una regla que vamos a ver en el siguiente slide, pero no quiero moverme ahí todavía. Eh, pero básicamente se está abriendo la oportunidad de que haya más de gastos por intereses dentro de Estados Unidos. Hay un par de cambios adicionales a esta regla que afectan más que todo a multinacionales americanas que dentro de este cálculo del nuevo EBIT para fines de la deducción de los gastos por intereses se excluyen ciertas inclusiones internacionales que tienen multinacionales americanas dentro del régimen de CFC. Y adicionalmente se hace un cambio adicional que es una oportunidad que están utilizando bastantes contribuyentes de cuando estaban limitados a hacer una deducción por intereses por esta limitación del 30% de EBIT, podían elegir capitalizar ciertos intereses en cuentas por cobrar, por ejemplo, e igualmente obtener una deducción, cosa que se cerró y ya no es permitido porque los intereses que son capitalizables también van a ser incluidos dentro de esta fórmula. Siguiente slide, por favor. En cuanto a depreciación acelerada, y aquí hay dos puntos importantes que mencionar. El primero es que ahora se hace de manera permanente la depreciación acelerada al 100% de la inversión que se haga en cierta maquinaria y equipo. Típicamente es maquinaria y equipo que tienen una vida útil corta. Esta depreciación acelerada, como la llamamos en Estados Unidos bonus depreciation, la tuvimos en 2017, pero iba bajando en 20 puntos todos los años. Ahora lo que la ley está diciendo es que a partir del 19 de enero del 2025, fecha en que el presidente Trump tomó posesión, cualquier inversión que se haga en cierta propiedad calificada va a ser elegible para tomar el 100% de depreciación eh, y va a ser de manera permanente. Es decir, el 100% no está dispuesto a expirar en el futuro, salvo evidentemente que haya un cambio de ley. Siguiente slide, por favor. Luego se introdujo una regla que sí es completamente nueva, no estuvo en la reforma del 2017, que es básicamente permitir una deducción al 100% en propiedades inmobiliarias, cosa que nunca no se había visto hasta la fecha, propiedades inmobiliarias que no sean residenciales. Es decir, lo que se está buscando es una inversión en una actividad productiva calificada, es decir, plantas de producción, de fabricación, refinación de bienes personales, que resulten en una transformación sustancial de la propiedad. Es decir, aquí se incluye cualquier tipo de inversión en bienes inmuebles, perdón, que se haga en relación a inversiones en plantas de producción. El mensaje es claro, el mensaje tanto para multinacionales americanas como extranjeras es traigan inversión a Estados Unidos, hagan producción desde Estados Unidos que vas a tener beneficios no solamente a nivel inmobiliario por la inversión que hagas en la nave industrial, por ejemplo, sino también para la maquinaria y equipo que utilices dentro de esa planta. Ahora, en cuanto a esta deducción en específico, hay un límite de tiempo. A diferencia del bonus depreciation sobre maquinaria de equipo, que es al 100% de manera permanente, en este caso tiene que iniciarse la construcción de esa planta el 1 de enero del 2025 y tiene que concluirse antes del 1 de enero de 2024. Y la propiedad tiene que estar en servicio antes del 1 de enero de 2031. Esto es otra vez un mensaje para que se mueva de manera expedita manufactura a Estados Unidos para que puedan beneficiarse de esta regla. Siguiente slide, por favor. Ok, ahora nos vamos a adentrar en las reglas internacionales. La primera de ellas es solamente relevante en el contexto de una multinacional americana o una multinacional extranjera que tenga una denominada estructura sándwich, donde tenemos una estructura, por darles el ejemplo, Chile. Tenemos una compañía chilena que es dueña de una subsidiaria americana y esa subsidiaria a su vez tiene inversiones fuera de Estados Unidos. El régimen de GILTI es un régimen paralelo
a lo que en Pilar 2 denominan como el Income Inclusion Rule, Ujú. donde básicamente cualquier subsidiaria americana, perdón, cualquier compañía americana que tenga una inversión en una denominada CFC, va a tener que incluir de manera inmediata, aunque no hayan distribuciones, cualquier ingreso que genere esta sociedad y que no califique por otro régimen especial que tenemos en Estados Unidos, donde se capturan ingresos pasivos. El régimen de GILTI no está diseñado para capturar ingresos pasivos, sino por el contrario, los que no hayan sido capturados por esta regla que inmediatamente captura ingresos pasivos. Funciona como un impuesto mínimo, es decir, cualquier residual que tenga una CFC que no haya sido capturado por estas otras reglas que capturan ingresos pasivos denominadas Subpart F, te lo van a capturar por GILTI. Ahora, Guilty funciona de manera un poco distinta al régimen tradicional de Subpart F. Para quienes tengan experiencia con Guilty, sabrán que funciona muy distinto, pero de manera general, lo que hace la regla es que te obliga a capturar ese ingreso residual en la CFC en Estados Unidos, pero te permite una deducción. Actualmente la deducción es del 50%, pero a partir de 2026 esa deducción se va a reducir al 40%. Sin embargo, hay dos cambios que son bastante importantes y significativos al cálculo de GILTI en Estados Unidos. El primero de ellos es que se permite el acreditamiento de impuestos en Estados Unidos relacionados con el impuesto que haya pagado la CFC con relación a ese ingreso hasta un 90%. Actualmente solamente se permitía hasta el 80%, pero a partir de 2026 tenemos hasta el 90%. Adicionalmente, se permitía una excepción o excluir parte de ese ingreso por GILTI hasta por un 10% de ciertos activos comerciales calificados, el famoso QI. A partir de 2026, eso no va a ser permitido. Y adicionalmente, la nueva modificación hace que solamente se le asigne a la categoría de ingresos por GILTI gastos que son directamente asignables a esa categoría. ¿Qué significan todos estos cambios? Que si una multinacional americana tiene una inversión en una subsidiaria extranjera, por ejemplo, digamos Chile, siempre y cuando la subsidiaria chilena esté pagando una tasa efectiva mayor al 14%, Estados Unidos no va a tener ninguna inclusión por GILTI. Es decir, Guilty permite que haya una exclusión de ese ingreso en la medida que la jurisdicción extranjera le esté grabando el ingreso por lo menos al 14%. Guilty es muy distinto al IIR de Pilar 2 porque Guilty se computa de manera global, es decir, tomas en cuenta todas las subsidiarias que están debajo del grupo americano. Para computar ganancias y pérdidas hay un offset de esas ganancias y esas pérdidas y también hay un blending de los impuestos pagados en el extranjero de todas esas subsidiarias, con lo cual es un régimen un poco más beneficioso de lo que vemos en Pilar 2, donde tienes que hacer un cómputo por jurisdicción. Ujú. Pero vamos a entrar un poco más adelante sobre este tema, pero simplemente dejarlos con el mensaje que Estados Unidos tiene su propio sistema de impuesto mínimo y en parte eso era la justificación para no adherirse a Pilar 2. Aunque no funciona muy similar a como si funciona la regla de Pilar 2. Siguiendo a la siguiente página, por favor. Siguiente slide. Ok. El siguiente cambio internacional es al régimen de FDII, que para ponerlos en términos simples es un beneficio que se otorga a la exportación de bienes y servicios que hace una compañía americana o explotación de propiedad intelectual que se haga desde Estados Unidos y básicamente te da una tasa preferencial. La tasa actualmente es 13.125, la tasa efectiva a cualquier venta calificada de bienes o servicios o explotación de IP desde Estados Unidos. A partir de 2026, esta tasa sube un poco a 14%, pero el cómputo se ha simplificado de manera tan positiva para los contribuyentes que creemos que van a haber ocasiones donde los contribuyentes no van a tener una tasa efectiva de un 14%, sino aún menor. Se vuelve un régimen bastante atractivo, otra vez, no solamente para multinacionales americanas, sino también para multinacionales extranjeras, considerar traer o hacer a Estados Unidos una plataforma de exportación de bienes y servicios, o incluso también, en el caso de multinacionales americanas, es un llamado o una invitación a traer su IP de vuelta a casa.
¿Cómo se va a traer esa IP? Va a ser otra discusión, pero digamos que en líneas generales este es el mensaje que está dando esta ley. Y lo otro es que es un cambio de manera permanente. No se estima que el régimen de FDII vaya a ser cambiado, salvo que ocurra un cambio de ley. Y un punto importante también de FDII es que la regla de FDII, en el caso de exportación de bienes y servicios, no requiere que el bien esté situado directamente en Estados Unidos. Estados Unidos puede ser utilizado como una plataforma de exportación, digamos, un bien que se compra en China y se traslada hasta Chile, incluso cuando ese bien no toca territorio americano, es elegible y califica para este beneficio, siempre y cuando la compañía americana lo haya vendido. Siguiente slide, por favor. Y por último, en cuanto a las reglas internacionales, tenemos un cambio no significativo a unas reglas que también vienen del 2017, que es el famoso BEAT o Base Erosion and Anti-Abuse Tax, que es básicamente un impuesto mínimo, que lo que hace es un recómputo de tu taxable income, donde debes agregar a ese monto cualquier o cualquier pago que hayas hecho, una parte relacionada en el extranjero y que no haya sido sujeto a impuestos en Estados Unidos mediante retención. Y en este recálculo debes aplicar una tasa del 10,5% a partir de 2026. Y si te da un impuesto mayor al que te da tu regular tax liability, pues ese es el que debes pagar. No hubo cambios significativos, David. Sí, dentro del Senado y la Cámara de los Representantes querían hacer cambios mayores a esta regla. Sin embargo, no hubo cambios significativos que valga la pena comentar. Simplemente un ajuste de tasa. ¿Podemos seguir? Adriana, Ajá. Sí, sí, antes de que salte, claro. básicamente, estuve anotando, básicamente uno podría distinguir beneficios para ir a invertir a Estados Unidos de manera operativa, que tienen que ver con la deducción, la depreciación 100% año uno y tienen que ver con la depreciación en inversión inmobiliaria. Hay beneficios para utilizar a Estados Unidos como holding de otras inversiones en el extranjero, como lo que mencionaste de Guilty, y también hay incentivos para utilizar a Estados Unidos como una plataforma de exportación, con lo que mencionaste con FDI, ¿cierto? Más o menos así. Correcto. Ok. Es correcto. Y quizás en el siguiente, bueno, en el siguiente slide, creo que viene un poco esa discusión. Creo que podemos pasar ese slide por ahora. Siguiente slide, por favor. Ajá. Y creo que esto va un poco muy alineado con lo que comentabas. Y cómo una multinacional americana quizás va a estar en una posición privilegiada frente a cualquier otra multinacional extranjera que sí esté sujeta a las reglas de Pilar 2. Como bien comentabas, por un lado tenemos el incentivo de venirse a Estados Unidos, de traer manufactura a Estados Unidos, traer IP a Estados Unidos y poderse aprovechar de esta tasa del 14% de DII, la cual es bastante atractiva a nivel global, ¿no? Creo que no hay pocos países que tengan tasas tan beneficiosas como este 14%. Y si adicionalmente le agregamos todos los beneficios que se da para la inversión en la depreciación acelerada de bienes, tanto bienes muebles como bienes inmuebles, pues es un ganar-ganar para Estados Unidos. Y a su vez, una multinacional americana, siempre y cuando tenga una tasa global de sus operaciones en el extranjero, o mejor dicho, por país, del 14 por CFC, del 14%, no va a tener una inclusión en Estados Unidos, como si lo pudiese tener una multinacional de otra jurisdicción, por ejemplo, en el caso de una multinacional europea que va a estar sujeta a estas reglas de Pilar 2, por las complejidades o por las diferencias que existen entre el régimen de Guilty, que es bastante más beneficioso que el régimen de cierta manera, de IIR que tiene Pilar 2. Entonces, digamos que sí hay una ventaja competitiva y creo que era parte de la intención del presidente Trump también y de esta administración de colocar a las multinacionales americanas en una posición de cierta ventaja. Y creo que esa va a ser la discusión también que va a haber ahora con el resto del mundo, particularmente en Pilar 2. O sea, sé que muchas multinacionales europeas están bastante preocupadas de que si se va a excluir a las multinacionales americanas de las reglas de Pilar 2, pues si realmente va a existir esa justicia o ese fairness que están buscando con la implementación de las reglas de Pilar 2.
Felipe, es claro. Estados Unidos se vuelve una jurisdicción atractiva no solamente para las multinacionales americanas, sino también para las multinacionales extranjeras. Podemos seguir el siguiente slide, por favor. Y creo que el último punto que quisiera hacer sobre los cambios, sobre la reforma fiscal como tal, es la remoción de la sección 899, que como Felipe comentabas, se refiere al famoso revenge tax, que la administración de Trump utilizó como mecanismo de negociación para quizás de alguna manera excluir a las sociedades americanas o las multinacionales americanas de las reglas de Pilar 2. El comentario que quiero hacer acá, ya para ir cerrando también, es que eh, aunque se removió la sección 899, siempre existe la posibilidad de que sea reintroducida reintroducida en el Congreso en la medida que la administración de Trump sienta que no ha habido progreso en cómo se va a adoptar este acuerdo sobre el cual Pilar 2 no le va a aplicar a las multinacionales americanas. Y adicional de eso, existe ya una sección dentro del Código Americano, que es la 891, donde básicamente se le da autoridad al presidente a duplicar las tasas que generalmente le aplicarían a un residente de un país en el extranjero si ese país tiene un impuesto que Estados Unidos considera discriminatorio o injusto en contra de nacionales americanos. Nunca se ha utilizado en el pasado, pero existe la posibilidad de que se use como mecanismo de negociación otra vez si el gobierno de Trump siente que las negociaciones no van hacia donde él quiere que vayan. Ujú. Siguiente slide, por favor. Creo que podemos pasar al siguiente. Y el último comentario que voy a hacer antes de pasarte nuevamente la palabra, Felipe, es por qué se excluyó esta sección 899 a última hora. O sea, ocurrió literal un día o 2 días antes de la firma por parte del presidente Trump. Y como lo comentabas al principio, el 20 de enero el presidente Trump instruyó a la administración a publicar esta lista de países que tuviesen impuestos discriminatorios donde ya se estaba identificando UTPR y IIR como impuestos discriminatorios, junto con algunos Digital Service Taxes. Esta lista nunca se hizo pública, sin embargo, y no se sabe a ciencia cierta si ocurrió o no ocurrió. Pero desde mayo, el Senado y la Cámara de Representantes publicaron un proyecto de ley donde se incluía esta sección 899, donde básicamente se iban a subir las tasas de retención aplicables a sujetos de países con impuestos injustos de manera progresiva y hasta un monto máximo. Y empezó a generar bastante ruido, particularmente en Europa, donde están mucho más avanzados con las reglas de Pilar 2. Y eso llegó hasta que el 26 de junio se publicó un anuncio en el antiguo Twitter, en X, donde el secretario Bessent básicamente dijo que se había llegado a un acuerdo con algunos países que forman parte del grupo de los 7, que son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, y sale una declaración conjunta el día siguiente, el 27 de junio, diciendo que de cierta manera las multinacionales americanas iban a estar excluidas de Pilar 2 y que iba a existir un sistema que iba a convivir side by side, o sea, las reglas de Pilar 2 y el sistema americano. Y finalmente el 4 de julio se remueve esta sección 899 con base al acuerdo que se llegó con el G7. Siguiente slide, por favor. Y podemos pasar al siguiente. Creo que este slide me gusta bastante porque a pesar de que se publicó este acuerdo, es un acuerdo muy breve, está disponible en línea para quienes lo quieran leer, pero quedan muchas dudas. ¿Cómo se va a definir qué es un grupo con sede en Estados Unidos? Nos estamos refiriendo a una multinacional americana donde el Ultimate Parent Entity es una compañía americana, o también se pudiesen excluir estructuras tipo sándwich donde un inversionista extranjero tiene subsidiarias por debajo del grupo americano. Creo que lo último que se ha escuchado es que quizás la definición sí vaya más directo a quién es el Ultimate Parent Entity de esta entidad, que posiblemente sean esos los grupos que estén realmente excluidos. También, Perdona Adriana que te interrumpa, pero claro, porque de la otra forma, de la otra interpretación, Estados Unidos estaría haciendo competencia con el mundo, básicamente. O tomas Pilar 2 o te vas a Estados Unidos y evitas Pilar 2, exacto. básicamente.
Ok, Tal cual, tal cual. Y creo que por eso la definición es que va a ser solamente multinacionales americanas, donde el Ultimate correcto, Parent Entity sea Estados Unidos. correcto. La otra pregunta es, ¿cómo vamos a aplicar este acuerdo? Se va a aplicar de manera retroactiva. Ya tenemos muchas jurisdicciones donde las reglas de Pilar 2 están siendo efectivas. Eh, ¿Van a estar las compañías americanas sujetas a los reportes de Pilar 2 o no? Y la pregunta del millón también es cómo van a reaccionar las otras grandes bloques comerciales. Por ejemplo, China, que no es parte del acuerdo de Pilar 2 todavía. India, que tampoco. Brasil. Los países, incluso los países europeos, van a exigir que haya cierta equivalencia para que efectivamente se logre lo que está buscando Pilar 2, que al final del día es justicia fiscal entre los diferentes países. Y también creo que hay un poco más de dudas de cómo se van a aplicar los otros impuestos de Pilar 2, no tanto IIR y UTPR, que son los que el gobierno americano quiere excluir para las compañías multinacionales americanas, pero creo que va a haber mucho desarrollo en las próximas semanas o meses sobre cómo se va a convivir entre un sistema de Pilar 2 y el sistema americano y de cierta manera cómo la OSD va a lograr que de cierta manera, y es algo que se está conversando, si realmente debería existir más bien un safe harbor que indirectamente le aplique a las multinacionales americanas sin necesariamente mencionarlas, porque al final del día se estaría violando quizás el principal principio de todo este acuerdo de minimum tax global. eh, que es precisamente lo que se está buscando, que haya competitividad a nivel, a todos niveles. Creo que con esto finalizo la parte del contenido de esta ley y podemos pasar a la siguiente página, por favor. Yo voy a recoger, yo voy a participar, voy a elaborar en la próxima slide y voy a recoger la sección 891 que mencionaste en la slide anterior. Es evidente, creo yo, la interacción que tiene la parte tributaria del One Big Beautiful Bill con Pilar 2. Y como les decía al principio, el espíritu se reflejó el día 2 de entrada de Donald Trump con esta orden al secretario del Tesoro. Um, la sección del revenge tax que mencionó la Adriana, que es esta sección 899 que finalmente se eliminó, originalmente establecía la posibilidad de subir el impuesto americano, ya sean impuestos corporativos del 21%, ya sean impuestos de retención, en una cierta cantidad de puntos, que creo que originalmente, Adriana, era hasta 50 puntos se podía aumentar Correcto. y después de pasar por el Senado se disminuyó a 20, pero era un aumento material de la tributación en Estados Unidos en la medida que Estados Unidos considerara al contribuyente extranjero residente de un país quien se entendiera como un aplicador de impuestos injustos. Esto de impuestos injustos tenía características de discriminatorios o tenía características de extraterritoriales. Lo interesante es que, como mencionó Adriana, hubo mucho de negociación en esta reforma tributaria y esta nueva sección 899, que jamás vio la luz, se utilizó para negociar con los G7 días antes de la promulgación de la ley el hecho de que Pilar 2 no le aplicara a Estados Unidos por ningún lado, básicamente. Fue un elemento de negociación y todo el mundo lo entiende así. Se creó esta posibilidad de aumentarle los impuestos a los contribuyentes extranjeros en Estados Unidos y se entregó este artículo en pos de dejar a Estados Unidos fuera de Pilar 2. Lo interesante, y acá lo relevante, es que existe, como dijo Adriana, una sección 891 que ya existe en el Código Tributario americano, que es tremendamente similar a la sección que se creó 899 para después entregarla y que permite al gobierno americano, al presidente de los Estados Unidos, doblar la tasa que se le aplica a un inversionista extranjero que se entienda residente de un país aplicador de impuestos injustos, discriminatorios o extraterritoriales. Lo interesante es que estuve revisando y la sección 891, Diana, existe desde el año 1935.
O sea, básicamente tiene 90 años. Se incluyó en el código en el año 55, pero es una sección que ha estado siempre ahí. Y yo encuentro interesante entender el carácter negociador del presidente Trump. Y esto relacionado incluso cuando se trata de impuestos indirectos y las tarifas. El tipo creó una sección que generó mucha noticia, que hizo que los países G7 estuvieran muy atentos y la entregó para efectos de negociar lo que él siempre estuvo buscando desde día uno, que era quedar fuera de Pilar 2, básicamente. Así que eso yo lo encuentro súper interesante. Y dado que existe esta sección 891, y como tú mencionaste, eventualmente podría utilizarla como plataforma de negociación nuevamente, sin tener que crear una sección 899, con Darío pensamos que era importante adelantarnos y ver cuáles podrían ser los eventuales targets. En el fondo, ¿qué se podría considerar desde la perspectiva americana en relación a Chile como un impuesto injusto, extraterritorial o discriminatorio? Lo primero que nos saltó a la cabeza fue el tratado de doble tributación. Si es que llegase a existir una controversia en la interpretación del tenor literal de ese tratado, existe un mecanismo dentro del mismo tratado, que es el MAP, que se llama el Mutual Agreement Procedure, a través del cual los estados se ven obligados a ponerse de acuerdo respecto de la interpretación de una normativa u otra. Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo que encontramos con Darío, es la aplicación del impuesto chileno a las transferencias indirectas de activos subyacentes chilenos. Hay una posición interpretativa que adopta Estados Unidos que dice que el tratado que tenemos con ellos debería protegerlos de la aplicación de este impuesto chileno. La posición del Servicio de Impuestos Internos yo creo que todos la conocen porque hay una circular en que dice que ninguno de los tratados nos protegería o protegería la aplicación o cubriría la aplicación de este impuesto. Esta es una discusión que actualmente está en base judicial, en sede judicial, está en Corte Suprema, y sin embargo la traigo como un ejemplo. Eventualmente podría Estados Unidos entender que si Chile adopta una posición interpretativa contraria a la de ellos, ¿es un impuesto injusto? ¿Están tratando de aplicar un impuesto injusto, un impuesto discriminatorio, un impuesto extraterritorial? Es válido preguntarse eso. Evidentemente, y yo me imagino que Cancillería también lo tiene súper claro, el impuesto del artículo 8, letra N de la ley de IVA respecto de los servicios digitales también podría ser un target o también podría ser foco de preguntas, a lo menos, de Estados Unidos de cómo funciona este impuesto. Es una cuestión muy práctica. En la medida que ellos vean que hay un artículo chileno que los obliga a inscribirse en un registro para ser contribuyentes de IVA, recaudar, declarar y pagar IVA, podría ser que fuese un foco de impuesto extraterritorial, discriminatorio o derechamente injusto. De hecho, el impuesto a los servicios digitales ha sido mencionado expresamente por Estados Unidos como una posibilidad de impuesto injusto. También pensábamos en esta dicotomía que tiene el artículo 59 de la LIR, porque el artículo 11 de la Ley de la Renta, como todos ustedes saben, establece que los extranjeros en Chile van a tributar exclusivamente sobre sus rentas de fuente chilena, y sin embargo, cuando esto se materializa en el artículo 59 que regula los impuestos de retención, le aplica impuestos de retención a un extranjero eventualmente respecto de una renta de fuente extranjera, cuando suceden servicios prestados en el extranjero por parte de un extranjero a un chileno, se aplica impuesto de retención igual. Entonces también podría ser revisado como una incongruencia que podría dar lugar a un impuesto injusto. Yo con eso creo que le voy a dar paso a Darío, porque Darío nos va a presentar o nos va a hacer una referencia a la política fiscal que estaría incrustada dentro de esta reforma, y es súper interesante porque eso te podría dar una guía de cómo se va a ir comportando el mundo, quizás en temas de reformas tributarias relacionados con esta política fiscal. Darío, por favor. Súper, muchas gracias, Felipe. Bueno, como sabemos, el tema del déficit fiscal en Estados Unidos es un tema que es
bastante sentido y bastante discutido dentro de la arena política allá. La última vez que Estados Unidos tuvo superávit fiscal fue el año 2001 y tuvo solamente 2 años de superávit fiscal y básicamente ha tenido déficit desde entonces. Tuvo bastantes años de déficit antes de eso también. Entonces, lo que ha ido pasando es que como los ingresos, que principalmente están representados por los impuestos que se cobra a los contribuyentes, y menos los gastos, causan que el Estado tenga un déficit que es necesario financiar. ¿Cómo se financia este déficit? Mediante la emisión de deuda. Entonces, tenemos que Estados Unidos en los últimos años, decía la última vez que hizo superávit, los ingresos que dieron a los gas crecer su déficit, y tiene una trayectoria de déficit creciente que se estima, hoy día está como como en 100%, y se estima que para el 2034 será del orden del 117%. Es decir, se estima que sigue habiendo déficit y que el déficit sigue creciendo. Entonces, al momento de entrar la actual administración al gobierno, se ejecutaron un montón de medidas y varios recordarán cuando se estableció este Departamento de Eficiencia Estatal, recortes de funcionarios, recortes de ciertos gastos que parecían innecesarios o que a la administración le parecían excesivos, pero resulta que dentro del presupuesto de Estados Unidos, solamente aproximadamente un tercio es posible modificarlo mediante políticas del gobierno de turno, ¿no es cierto? Entonces, más o menos un tercio del presupuesto va a defensa, pagar sueldos de funcionarios fiscales y así sucesivamente. Del orden de 2 tercios son gastos obligatorios que están comprometidos en el largo plazo. Dentro de esto, los más importantes son gastos en seguridad social, que básicamente es pensiones, y en gastos de salud. Entonces, como va creciendo la masa de pensionados, existe un crecimiento sostenido del gasto comprometido por el Estado en seguridad social, y además, a medida que la población de Estados Unidos también va envejeciendo, hay mayores gastos de salud mediante los programas de Medicare y Medicaid. Entonces, resulta que el gobierno de turno tiene relativamente pocas palancas que mover, ¿no es cierto?, para poder revertir esta situación de déficit sin tocar estos gastos obligatorios que están comprometidos, ¿no es cierto? Entonces, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha hecho un poco el gobierno? ¿No es cierto? Les contaba que inició esta iniciativa de eficiencia estatal. Ahí básicamente el ahorro fue relativamente poco, pero enseguida hace esta reforma tributaria. Y una de las cosas que es importante tener en cuenta es que las reformas tributarias tienen efectos económicos importantes y sobre todo aquellas reformas tributarias que reducen impuestos. Entonces, existe por lo general una relación entre el crecimiento económico y el nivel de impuestos en un país. ¿No es cierto? Es muy difícil de medir cuál es el grado exacto en el cual la modificación de uno u otro impuesto incide en el crecimiento económico, pero lo que es conocido es que las rebajas tributarias generan una rebaja de recaudación y generan un estímulo económico que al día de hoy es difícil predecir. Entonces, hay varios análisis de diferentes observadores, ¿no es cierto? Uno de ellos es el que está referido en esta lámina, que es de Tax Foundation, está disponible en línea. Entonces, ellos lo que estiman es que con estas reformas que acabamos de ver, se produce una menor recaudación fiscal por 5 trillones. Y esta es notación anglosajona. 5 trillones son 5 millones de millones, notación, o billones en notación castellana. Así que imagínense la cantidad de dinero que es eso. Y esto
presupuestado entre 2025 y 2034. Entonces, sabemos o se ha estimado más o menos cuál es el menor ingreso que tendría el fisco estadounidense. Pero la otra parte que es necesario tener en cuenta es el crecimiento económico. Mediante el crecimiento económico, digamos, se obtienen mayores utilidades que a su vez generan una mayor recaudación tributaria. Entonces, lo que estima este análisis es que se estimula la economía efectivamente, pero se incrementa el PIB de largo plazo por 1,2%. Y si se considera esto como en un modelo de modelación dinámica, la pérdida de recaudación de 5 trillones baja a 4,1 trillones porque se producen mayores ingresos tributarios por 900. También en One Beautiful Bill, hubo ciertos recortes a algunos de estos programas sociales que les mencionaba, Medicare, Medicaid, y esta reducción de gasto fiscal se estima en 1,1 trillones, ¿no es cierto? Y con todo esto en la juguera, se estima un aumento de déficit fiscal de Estados Unidos de 3 trillones entre 2025 y 2034. Y a la vez, si uno le suma a este modelo dinámico el hecho de que Estados Unidos va a tener que endeudarse para financiar el déficit, el endeudarse genera mayores gastos tributarios para Estados Unidos. O sea, mayores gastos en intereses, perdón, para Estados Unidos, que se estiman en 725 billones. Y entonces, tomando este aumento del déficit de 3 trillones y este aumento del pago de intereses, el déficit se estima que sería de 3,8 trillones. Y entonces, la deuda PIB, en vez de, en vez de aumentar al 117%, que es la trayectoria donde están hoy en día, aumentaría 126,7% en 2034. Y, y hay diferentes estimaciones, hay diferentes observadores. O sea, los modelos económicos, y especialmente este tipo de modelos, dependen mucho de los supuestos que uno introduzca, ¿no es cierto? El consenso más o menos general de lo que se ha podido ver es que va a aumentar el déficit, ¿ya? El monto, evidentemente es distinto en diferentes estimaciones, pero eh, la estimación es que se aumentará el déficit. El Consejo Asesor Económico, por su parte, y aquí, si vamos a la siguiente, vamos a ver que, en el fondo, si revisamos la barra verde oscuro, ¿no es cierto? Es la trayectoria que espera el Consejo Asesor Económico de Estados Unidos que tenga el déficit, ¿no es cierto? Entonces, Hoy día, hoy día se ve el 2025, la barra azul está en 100% del PIB. La barra roja es la trayectoria esperada sin reforma tributaria y la barra verde oscura es la trayectoria esperada con reforma tributaria, pero con un crecimiento implícito de 2,8% por año como promedio. Y como les decía, toda la modelación depende de los supuestos que uno tome. Si se considera un 2,8% de crecimiento promedio hasta el 2034, entonces se crean situaciones de superávit, o al menos no se hace crecer en forma sustancial el déficit. Entonces, ¿qué pasará? Darío, te quería preguntar algo, Darío. Evidentemente es una reforma proinversionista. O sea, si estás mostrando una slide que se preparó para justificar o para demostrar que el déficit no iba a aumentar, es porque justamente hay un riesgo de que así sea. ¿Tú crees que esta reforma, por lo grande y por los objetivos que tiene, vaya a tener una repercusión, una especie de tendencia en reformas tributarias globales, llamémoslo así? Y te lo pregunto especialmente pensando que dependiendo del gobierno que venga en Chile, podemos toparnos con una reforma tributaria no menor. Sí, o sea, de hecho, dependiendo del candidato que uno siga, parece replicarse una tendencia hacia rebajas impositivas, sobre todo en el caso chileno. Nosotros tenemos una tasa del 27% que es superior al de impuesto corporativo,
que es superior al promedio de la OCDE. Estados Unidos está en 21. Hay varios candidatos que han hablado de bajarla. La tasa de impuesto corporativo parece ser especialmente distorsiva respecto del crecimiento, es decir, Ok. a mayor tasa de impuesto corporativo, más se reduce el crecimiento de la economía. Entonces, yo creo que esto puede marcar tendencia para las políticas tributarias de cada país, especialmente considerando que Estados Unidos está mirando los impuestos que le aplican sus socios comerciales, bajo esta administración al menos. Lo está Sí. mirando con bastante celo y tiene todas estas facultades, y tiene todas estas facultades, como por así decirlo, para castigar a los que se portan de un modo que ellos estiman inadecuado. Entonces yo Los que creo se que portan mal. definitivamente va a haber una tendencia. Ahora, también depende de los ciclos políticos internos de cada país, pero sí que hay un movimiento hacia en esa dirección. Gracias, gracias. Nos quedan 10 minutos de este webcast. Tenemos una última slide en que vamos a comentar específicamente respecto de cuestiones y estructuras para utilizar la reforma que hemos descrito anteriormente. Quiero recordarles algo que no pude decir al principio. Por favor, si tienen preguntas específicas, generales, cualquier pregunta, pueden utilizar el sistema, pueden utilizar el chat. Nosotros vamos a tratar de dejar un par de minutos al final para recoger algunas de las preguntas, pero sin duda se las vamos a contestar por correo, todas y cada una de ellas. Así que anímense, hagan su pregunta, que con gusto lo vamos a atender. Voy a dejar nuevamente a Darío, porque Darío, la reforma o lo importante, creo yo, es determinar cómo esta reforma llena de oportunidades, ya sea para instalar una operación en Estados Unidos, para instalar una holding en Estados Unidos, para utilizarlo como plataforma de exportación, se entrelazan con los beneficios que tiene el Tratado de Doble Tributación que firmamos con Estados Unidos hace un par de años. Recordemos que un país extranjero que va a invertir en capital a Estados Unidos hoy día tiene una carga tributaria total de más o menos 45 puntos. 21 puntos de corporativo, más 30 puntos que se aplican de retención a los dividendos. Y sin embargo, cuando se trata de Chile, la carga tributaria total en Estados Unidos es solamente de 25, porque el impuesto de retención que aplica a las utilidades disponibles a distribuir, habiendo aplicado el impuesto corporativo de 21%, es solo de 5%. Entonces me imagino que hay cosas que hay que fijarse, ¿o no, Darío? Sí, definitivamente. Y como bien adelantabas, Felipe, es importante que, además de tener este convenio, digamos, sepamos cómo aprovecharlo y básicamente no dispararnos en el pie, para aprovechar lo que es quizás una de sus ventajas más significativas, que era la que tú comentabas. O sea, el convenio reduce la tasa de dividendos de un 30%, digamos, a entre un 5 y un 15%, ¿no es cierto? Y esta es una reducción muy, muy significativa. Reduce la tasa efectiva en el caso de un 15% a 31,65, y en el caso del 5, como decía, del orden del 20 y tantos por ciento. Entonces, es de capital importancia, es de capital importancia saber usar este beneficio, porque de lo contrario es mucha la rentabilidad que se pierde para el inversionista, y digamos, hay cosas relativamente sencillas que uno puede hacer para poder además aprovechar esos créditos aquí en Chile. Entonces, de cara a los dividendos desde Estados Unidos hacia Chile, ¿no es cierto? Es importante ver la estructura que uno está usando. Históricamente, y sobre todo, por ejemplo, para inversiones colectivas, se ocupaban estructuras de sociedades brokers, como se llaman en Caimán o en otras jurisdicciones, o de sociedades de LLCs, que son sociedades de responsabilidad limitada transparentes en Estados Unidos. Entonces, lo que pasa es que la entidad corporativa que distribuye un dividendo se mira a quién se lo está distribuyendo, y estas entidades, como son transparentes, miran hacia el residente chileno. El problema es que nosotros tenemos una regla en Chile que hace que uno solamente pueda tributar en base percibida los dividendos, y en cambio estas entidades transparentes
lo que hacen es traspasar la renta directo a sus dueños. Entonces, desde el punto de vista de Estados Unidos, se consideran como estructuras híbridas y esto hace que uno pierda los beneficios del tratado. Por disposición interna de Estados Unidos y disposición del tratado, y es bastante claro. Entonces, es importante considerar cómo es la estructura que uno está usando para entrar. Y además, para ciertos tipos de contribuyentes esto también es bien crítico, como por ejemplo los fondos mutuos y los fondos de inversión. Los fondos mutuos y los fondos de inversión no son considerados como residentes para efectos del tratado, entonces si un fondo mutuo, un fondo de inversión invierte en una sociedad en Estados Unidos, no tiene acceso a la disminución de las tasas, porque no son contribuyentes y por lo tanto no son residentes para efectos del tratado. Y esto se lo preguntaron expresamente a Impuestos Internos y lo contestó en este sentido. Déjame, por favor, solo, en ese sentido, creo que la particularidad del tratado con Estados Unidos, Darío, es que sí, efectivamente el Servicio de Impuestos Internos ha sido uniforme y súper claro en decir los fondos no son sujetos de tratado. Sin embargo, la particularidad del tratado con Estados Unidos es que los fondos de pensiones son mencionados expresamente como beneficiarios de tratado dentro del mismo. Y es una de las discusiones que actualmente se está teniendo con la autoridad chilena para ver cómo resolvemos ese asunto, porque no les van a dar un certificado de residencia fiscal para efectos de tratado y sin embargo son expresamente incluidos dentro de los beneficios del tratado. Sí, Sí. Y quizás son Definitivamente. incluidos también porque en otros convenios que tiene Estados Unidos con Ujú. otras jurisdicciones sí ven a los fondos de pensión como beneficiarios del ingreso que se reparte. Y creo claro. que ahí es donde entra la duda en Estados Unidos, pero efectivamente el fondo que lo recibe lo considera como un ingreso propio. Así el ingreso está exento. La pregunta es si realmente son considerados el beneficiario efectivo del ingreso que se distribuye o del dividendo que se distribuye. Súper. Sí, definitivamente. Y los fondos de pensiones son considerados precisamente como residentes, como bien decía Felipe, pero también caen en estas mismas reglas sobre estructuras híbridas con las que hay que tener bastante cuidado, ¿no es cierto? Y ya que va quedando poco tiempo, vamos a comentar los últimos aspectos. Eh, las compañías residentes en Chile tienen que considerar, por ejemplo, el efecto de la variación del tipo de cambio. ¿Qué Sí, es lo que pasa qué es lo que pasa con esto? Si una sociedad tiene contabilidad en pesos, ¿no es cierto? Y tiene una inversión en extranjero, tiene que corregir esa inversión conforme a la variación del tipo de cambio de la moneda en que hizo eh, la inversión. En este caso probablemente va a ser dólar, ¿no es cierto? Entonces, lo que eso hace es generar utilidades o pérdidas independiente que uno haya obtenido rentabilidad alguna. Es en el fondo una ganancia o una pérdida también, que es ficticia basada en la variación del tipo de cambio. Entonces, hay formas de morigerar esto, pedir contabilidad en dólares, tiene sus consideraciones, entonces es algo que hay que mirar. Lo otro que hay que mirar es el aprovechamiento de los créditos por los impuestos pagados en Estados Unidos en Chile. De nada nos sirve tener esta reducción de impuestos en base al tratado si es que el día de mañana, cuando ese dinero llegue a Chile, voy a tener que volver a pagar impuestos y no voy a poder usar claro. los créditos, ¿no es cierto? Entonces hay que conocer las reglas para evitar que uno quede en la situación de no poder utilizar los créditos. Y Darío, perdona sí, que te interrumpa. Creo que de cierta forma acabas de abordar una de las preguntas que están levantando nuestros participantes del webcast, en que me pregunta si es que acaso una persona natural invierte en Estados Unidos, en capitales mobiliarios, tiene el beneficio de la doble tributación. Y básicamente, más allá de la tributación específica que se le aplique en Estados Unidos a cierta operación, lo que sí garantiza el tratado de doble tributación es que lo que sea que se pague en Estados Unidos, que como mencionábamos hace un rato, debería tener un techo de 25 puntos o de 25%, es completamente acreditable en Chile contra el impuesto de primera categoría y contra el impuesto adicional o global complementario que aplique subsecuentemente. Ujú. sí, sí, definitivamente, definitivamente. Es acreditable y con lo que hay que con lo que hay que tener cuidado es con los límites de acreditación que establece la norma, Sí. que a veces les juegan una mala pasada a algunos contribuyentes. Pero sí, Manuel, definitivamente puede aprovecharse los beneficios de la doble tributación, va a depender del caso y del instrumento,
cómo funciona. Oye, voy a quedando solo un minuto y ya dándole las gracias a ambos, especialmente a Adriana, desde tan lejos, a ti, Darío. Voy a abordar una pregunta, hay muchas preguntas, pero voy a abordar una pregunta que probablemente ambos pueden. Me preguntan por deuda, Adriana, si es conveniente no solo ir con equity desde Chile a Estados Unidos, sino que si es conveniente hacer un mix con deuda y básicamente eso, ¿es conveniente o no es conveniente? Sí, totalmente, totalmente. Siempre Ok, recomendamos a los inversionistas extranjeros que hagan una buena combinación ok, entre lo que se invierte a través de equity y a través de deuda para eficientizar la carga tributaria en Estados Unidos. Obviamente tenemos reglas súper complejas de si un ujú, instrumento se respeta como deuda o capital en Estados Unidos, pero en la ok, medida que la empresa americana tenga capacidad de repago, pague intereses, se acuerden intereses que son a precio de mercado, pues evidentemente la deuda se debería respetar como tal y podría reducir tu carga tributaria en Estados Unidos y servir como un mecanismo también de repatriación eventualmente. Muchas gracias. Súper. Yo creo que estamos justo en tiempo. Así que con esto quisiera desear a todos, agradecer a todos su participación, agradecer a todos su tiempo nuevamente, especialmente a Adriana, especialmente a Darío. En EY estamos muy contentos de tener la capacidad y los profesionales para poder hacer este tipo de webcast para nuestros clientes, para las personas en general. Quisiéramos desearles un buen día y eventualmente cuando salgan nuevos temas o cuando esto se vaya desarrollando, especialmente el monitoreo de esta sección 891, nosotros vamos a seguir contactándolos para poder juntarnos con ustedes. Gracias Darío, Muchas gracias Adriana, gracias. que tengan un buen día. Gracias, un gusto. Que les Luego. vaya bien. Chao. Bye.